integridad, la esencia del líder. Un zorro que andaba cerca de una granja oyó cierta mañana el cacareo de un gallo. Sintiendo curiosidad, se aproximó y lo encontró trepado en un árbol, fuera de su alcance. «Amigo gallo», dijo el zorro con amabilidad, «me alegra verlo en un día tan agradable como hoy. Por favor, baje de su rama para que podamos conversar un rato». El gallo sintió sospecha y contestó: «No me atrevo, porque hay muchos animales que quisieran tratarme como su desayuno». «¿No ha oído la noticia?», dijo el zorro con gran emoción. «Todos los animales se han puesto de acuerdo para vivir juntos y en paz. Ya nadie le podrá hacer daño». El gallo era escéptico de que un avance tan descomunal en el mundo se hubiera dado sin su conocimiento, y estiró el pescuezo para divisar en el horizonte. El zorro notó que el gallo miraba por todas partes y preguntó: «¿Qué puede ser tan interesante que le ha hecho optar por ignorarme?». «Bueno, parece que estamos a punto de recibir compañía», contestó el gallo. «Una manada de perros de caza se dirige en esta dirección con gran rapidez». «Disculpe», dijo el zorro con ansiedad, «pero necesito encargarme de algo en mi guarida». El gallo contestó: «Por favor, no se vaya. Estaba a punto de bajar para hablar con usted y los perros sobre este plan de paz tan extraordinario. Es posible», dijo el zorro mientras huía despavorido, «que los perros todavía no se hayan enterado del plan». Moraleja de Esopo: los peores mentirosos casi siempre se enredan en sus propias mentiras. ¿Qué cualidades hacen excepcional a un líder? ¿Piensas que el carisma es esencial? ¿La inteligencia? ¿Buen olfato para los negocios? ¿La capacidad de ganarse a la gente en diferentes niveles de la organización? ¿Ser un comunicador eficaz o un orador que inspira? Todos estos talentos y cualidades son excelentes, y la mayoría de los líderes los tienen en diferentes medidas. Sin embargo, hay una cualidad que es superior a todas las demás. Sí, la integridad es la característica principal que distingue a todo gran líder. ¿Qué pide Dios a todos los creyentes según 1 de Pedro 1, 14 y 15? ¿Cuál debe ser el modo de hablar de un creyente según Efesios 5, 3 al 5? ¿Cuál es la advertencia para los que no practican la santidad según 1 de Tesalonicenses 4, 3 al 8 y 1 de Corintios 6, 15 al 20? ¿Cómo se vive en integridad según Colosenses 3, 5, Gálatas 5, 16 y 2 de Timoteo 2, 22? Medita en las siguientes promesas de Dios para los que practican la integridad: Salmos 24, 3 al 5, Proverbios 2, 7, Salmo 84, 11. Si tienes integridad, nada más cuenta. Si no tienes integridad, nada más cuenta. Alan Simpson. La integridad, aunque en desuso, sigue siendo la esencia del líder. La forma en la que un líder vive comunica un mensaje. Un líder con integridad es una persona que toma en serio los principios de las Escrituras y organiza su vida alrededor de ellos. Lo que ves en público es lo que vive en privado. No existe ninguna discontinuidad en la totalidad de la vida de esa persona. Para Dios es más importante el obrero que su obra. Watchman Nee señala: para alguien que trabaja en la obra de Dios, su vida personal importa mucho en relación con su tarea. Lo que es en cuanto a su carácter, hábitos y conducta es esencial para que pueda ser usado por Dios.
Una persona carismática podrá tener éxito por un tiempo, pero si quiere tener éxito a largo plazo, deberá ser íntegro. Dios no bendice a los grandes talentos tanto como a la gran semejanza de Jesús. Un ministro íntegro es una poderosa arma en las manos de Dios. Robert Murria. Miller escribió: la única cosa que se aleja de la tumba caminando con los vivientes y que se rehúsa a ser sepultado es el carácter de la persona. Lo que un individuo es, le sobrevive a él. Eso jamás será sepultado. La falta de integridad existe cuando quienes somos y lo que hacemos no coinciden. La consistencia entre quién eres y lo que haces es el factor más importante para tu ministerio. Otros lo notarán. No pongas una fachada o trates de representar una imagen de algo o alguien que no eres. Eso no durará. Características de un líder íntegro. Creíble. Un líder tiene que ser creíble, de lo contrario no tendrá futuro. Cuanto más confiable sea un líder, mayor será su influencia, y si su influencia crece, crece también su liderazgo. Omar Herrera, en su libro Productor de Resultados, dice: para un líder no existe mejor capital que la credibilidad. Un líder sin credibilidad es como un avión con sus turbinas plagadas de defectos. Por buenos que sean los pilotos, por excelentes que sean las virtudes de la nave, sin sus turbinas no saldrá ni a carretear por la pista. ¿Qué es ser creíble? Simple, ser confiable. La confiabilidad guía a un solo propósito: servir sin engañar y contribuir sin sacar ventajas. Ser creíbles, ser confiables, de eso se trata. Ser o no ser creíbles es uno de los puntos centrales en la vida de un líder. Responsable. Adán culpó de su irresponsabilidad a Eva, y desde entonces todas las personas hacen lo mismo. Somos expertos en echar la culpa de lo que nos pasa. Culpamos al Estado por nuestra situación económica paupérrima. Culpamos a nuestros padres por los hábitos dañinos. Culpamos a la televisión por el libertinaje sexual. Culpamos a la escuela por la falta de preparación. Se culpa a la esposa por la infidelidad del marido. Se culpa al pasado por el presente, y hay quienes culpan a Dios por haber nacido. ¡Basta ya! Hazte cargo de tu propia vida. Crece de una vez y sé responsable de tus decisiones, ya que de eso se trata la madurez espiritual. El Dr. Booker dijo: las personas que aprenden a cumplir con las responsabilidades y los deberes cotidianos a la larga serán quienes realicen las mayores contribuciones. Por otra parte, un tropezón no es una caída. De la misma manera que Pedro fue guardado por una gracia especial, nosotros seremos preservados si somos sensibles a la voz del Espíritu Santo que nos indica cuando hemos pecado. Jesús intercedió por Pedro para que su fe no faltase y para que su caída no fuera perjudicial. Lucas 22, 31 al 34. Deseaba que a su grave pecado le siguiera una tristeza piadosa y no un endurecimiento del corazón. Sé transparente en tus palabras y en tu conducta. Confiesa todo pecado y sé responsable por las consecuencias. Deja que Dios te lleve a una profunda convicción de tristeza que se traduzca en un genuino arrepentimiento para salvación. La forma en la que Jesús trató con Pedro después de su pecado es alentadora para todos aquellos que han errado. Cuando Pedro se arrepintió y fue perdonado, se convirtió en un poderoso instrumento de salvación para miles de personas. Las caídas, si se superan correctamente, pueden convertirse en peldaños hacia las virtudes cristianas.
quienes han errado y consideran seriamente su pecado, tienden a consumir sus corazones y a desperdiciar sus tiempos en amargas reflexiones sobre su mala conducta pasada. Cristo les da un trabajo más provechoso para hacer, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Lucas 22:32. Deja de lamentarte inútilmente sobre el pasado irrevocable y dedícate de todo corazón a tareas de amor. Que eso te ayude a perdonarte a ti mismo y que de tus propias faltas y desvaríos aprendas la mansedumbre, la paciencia, la compasión y la sabiduría necesarias para realizar con éxito tales labores. Alexander Bruce. Si bien es cierto que las palabras de Cristo a Pedro son de ánimo para quienes han pecado, no contienen ningún aliciente para pecar. No se hace una apología del pecado. No es bíblica la doctrina que dice que tenemos que probar lo malo para ser buenos. Si el bien ha de venir, será a través de la puerta estrecha del arrepentimiento. No se puede llegar a ser sabio, lleno de gracia, manso, comprensivo y llevar la carga de los débiles si antes uno no sale y llora amargamente. Concluimos diciendo que el pecado debe ser odiado siempre y que el pecador tiene esperanza. El pecado debe ser temido y aborrecido, pero una vez cometido es algo no solo perdonable cuando hay arrepentimiento, sino que utilizable para el progreso espiritual. Por un lado, no se puede jugar con la tentación porque Satanás está cerca buscando la ruina del alma. Y por el otro, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Primera de Juan 2:1. De modo que no debemos desesperar, sino que al dejar el pecado hallaremos la misericordia. Santo. Un buen líder lucha por ser santo en todas las áreas de su vida. Uno no puede ser una persona en el púlpito y alguien distinto el resto de la semana. Había un líder tan bueno en la comunicación que cuando predicaba, todo el mundo pedía a gritos que no bajara del púlpito. Y cuando bajaba, vivía tan mal que todo el mundo pedía a gritos que no subiera. El pecado nos expone ante el poder de las tinieblas, nos debilita espiritualmente y oscurece nuestra visión. John Wycliffe dijo: existen dos cosas que tienen que ver con el estatus del líder, la santidad y la pureza de su predicación. Él debe ser santo, tan fuerte en toda virtud que preferiría desertar a todo tipo de relaciones sexuales, a todas las cosas temporales de este mundo, incluso a la propia vida mortal, antes de desviarse pecaminosamente de la verdad de Cristo. Sabes muy bien que por más peluca de hipocresía que le pongas en tu cabeza, tarde o temprano, todos verán tu calvicie moral. Y si tu vida está llena de pecado, tu celo por las cosas de Dios se va a apagar y tu ser interior se llenará de culpa. Devuelve lo que robaste, sana al que heriste, pide perdón a quien ofendiste. Haz reparación por tu pecado. Dios te llamó a ser lámpara. No permitas que el cristal de tu vida pierda transparencia con el tizne sucio del pecado. Si hay algo en tu vida sobre lo cual no estás seguro que agrade al Señor, sácalo inmediatamente de tu corazón. Renuncia a ello ya. No permitas que la duda estacione en tu ser interior un pecado, que luego crezca y se transforme en una pesadilla que te quite poder y autoridad en tu ministerio. El pecado no es buen negocio. El pecado jamás rinde buenos dividendos y termina siendo extremadamente costoso. Lo que la gente demanda es nuestra santidad personal, y esa santidad no es otra que una vida inmersa y una filosofía extasiada en Dios. Recuerda que tu credencial de hombre victorioso
no la da tu discurso ni tu sabiduría acerca de un tema. Tu credencial es la que muestras cuando lo que dices coincide con lo que vives. Para reflexionar, la integridad no es algo que Dios hace, es algo que uno elige. Él es escudo para los que andan en integridad. Proverbios 2:7. Porque sol y escudo es Jehová, gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. Salmo 84:11. Si piensas que el pecado es divertido, deberías probar la santidad. Es mucho más apasionante. John MacArthur. Para practicar. Hace mucho tiempo, un emperador convocó a todos los muchachos solteros del reino, pues era tiempo de buscar pareja a su hija. El rey les dijo a todos ellos: les voy a dar una semilla diferente a cada uno de ustedes. Al cabo de 6 meses deberán traerme en una maceta la planta que haya crecido, y la más bella ganará la mano de mi hija, y por ende el reino. Así se hizo, pero entre ellos hubo un joven que plantó su semilla, la que nunca llegó a germinar. Mientras tanto, todos los demás participantes del singular torneo no paraban de hablar y de mostrar las hermosas plantas y flores que iban apareciendo en sus macetas. Después de 6 meses, todos los jóvenes desfilaban hacia el castillo con sus hermosísimas y exóticas plantas. Nuestro héroe estaba demasiado triste porque su semilla nunca llegó a dar señales de vida, por lo que ni siquiera quería presentarse en el palacio. Sin embargo, sus amigos y familiares lo animaron e insistieron tanto que, tomando valor, decidió culminar el torneo mostrando con sinceridad el fruto de su semilla a lo largo de ese tiempo. Los jóvenes se pavoneaban por el palacio mientras se burlaban del joven cuya semilla no había germinado. Fue en ese momento cuando el alboroto fue interrumpido por el ingreso del rey. Todos hicieron su respectiva reverencia mientras el soberano se paseaba entre todas las macetas admirando los resultados. Finalizada la inspección, hizo llamar a su hija y llamó de entre todos al joven que llevó su maceta vacía. Atónitos, los demás esperaban una explicación. El rey dijo entonces: este es el nuevo heredero del trono y se casará con mi hija, pues a todos ustedes se les dio una semilla infértil y todos trataron de engañarme, pero este joven tuvo el valor de presentarse y mostrar su maceta vacía siendo sincero, honesto e íntegro, cualidades que un futuro rey debe tener y que mi hija merece. Moraleja: la integridad tiene el potencial de llevarte al palacio real. Piensa a continuación qué área de tu vida necesita integridad. Luego, en algún lugar visible, escribe la fecha del día de hoy, señalando el momento en que decidiste ajustar tu vida al mandato de Dios.